Un afectuoso saludo para todos los seguidores del Pensamiento al Aire. Hoy ya con el octavo programa de nuestro especial sobre geopolítica. Vamos a hablar en este instante de un ejercicio que tiene que ver con el quehacer cotidiano de los humanos y es aventurarnos a predecir el futuro, no simplemente como una nación de magia, sino como una necesidad para que las tendencias no nos cojan de manera abrupta y podamos reaccionar y ojalá proaccionar ante aquellas situaciones que pueden afectar el logro de nuestros objetivos y pueden cambiar nuestras estrategias. Vamos a hablar de planeación y sobre todo de planeación estratégica, entendiendo que planeación es mirar hacia adelante, planeación estratégica es mirar, pero teniendo en cuenta mis condiciones particulares y las del entorno, lo cual nos permite generar estrategias, tácticas y desarrollo de procesos y actividades. Hablamos aquí de un mensaje visual muy claro. Cuando usted tiene un objetivo y tiene un foco claro, no se distraiga. Usted puede estar como este par de pilotos posando para la foto, pero no están viendo que se les viene de frente un aparato que puede chocar con ellos y echar al traste todas sus posibilidades de éxito. Mucho cuidado con ello. Cinco sentidos alertas, siempre pensando en para dónde voy y si estoy obteniendo el camino correcto. Es posible que haya gente, que haya instituciones que logren tener una información privilegiada o que con anterioridad se den cuenta de que algo va a suceder. Por eso tenemos que estar atentos, ojos y oídos despiertos, captando datos e información para poder evaluar y para poder mirar dentro del intríngulis de toda la información que se genera, qué suceso, cuál evento podría llegar a afectarnos. Aquí el científico se está dando cuenta que parece ser que un gran asteroide, un cometa, viene hacia la Tierra y la destruirá, y por eso le dice a sus compañeros que no se preocupen por el mañana, que ese mañana ya está muy comprometido. Asimismo, hay personas e instituciones que van como Mr. Magoo, aquella serie caricaturesca de los años 70, sin saber muy bien qué es lo que está pasando y que juegan a tener buena suerte. Eso es un poco subjetivo, pero recordemos que para Maquiavelo, el gran estratega político, la suerte es uno de los fundamentos de éxito del príncipe, o sea que no podemos renegar de ella. Ahora bien, los ejercicios de planeación deben ser planeados, no deben dar origen a desorden y mucho menos a improvisación. En esta imagen se ve, por ejemplo, que no hubo un cálculo previo del espacio que se requería para que las letras de esas tres palabras quedaran armoniosamente colocadas en el frontispicio de ese edificio. Esta es nuestra ciudad, nuestra Medellín, donde pareciera ser que aquel dicho de que cada alcalde manda en su año a ratos se cumple. Y eso lamentablemente lleva implícito el despilfarro de recursos. Una cosa es que un alcalde tenga una idea de cómo mejorar la movilidad y cómo separar y darle seguridad a los peatones de los vehículos, pero lo otro es no tenerlo planeado y pensar en otras estrategias futuras. Esto es reciente en este siglo en nuestra ciudad de Medellín. ¿Cuál es nuestra visión del futuro? Catastrófica, optimista, prudentemente optimista. Ahí es donde todos tenemos que poner polo a tierra y ser aterrizados. Cuando usted está viendo una casa con vista al futuro y ese futuro pues es un cementerio, pues usted se llena de imágenes negativas y de condicionamientos del pensamiento que lo más seguro es que lo harán fracasar. Mucho cuidado con ello, mucho cuidado con ello. La planeación se evidencia en el tiempo. Yo planeo hoy, hago hoy y espero que en el futuro lo que hago hoy sirva para tener un mejor presente en ese momento.
Pensemos simplemente en esto siendo absolutamente respetuosos, pero es un ejemplo real. El puente de Brooklyn más o menos tiene 130 años. Nuestro bellísimo puente de Occidente en Antioquia, 125 años. Estoy redondeando los números. La pregunta sería, ¿por qué en Norteamérica se tiene la previsión para hacer las obras con la suficiente dimensión y la suficiente holgura para que duren en el tiempo? En cambio, nosotros solo miramos el corto plazo. Dice el dicho que todo lo del pobre sale más costoso. Pues pareciera ser que esta es una muestra evidente de eso. Nuestro puente de Occidente, si acaso, funciona a nivel peatonal hoy para poder pasar de un lado al otro del Cauca. En cambio, el puente de Brooklyn, hoy, en el 2024, sigue funcionando y hace parte principalísima de la red vial de Nueva York. Asimismo, cuando vemos que se impacta sobre el escenario natural de nuestra ciudad, por ejemplo, dice uno de los tantos funcionarios que pasan, que son temporales. La ciudad tiene que despedirse del urbanismo táctico, pero su antecesor decía que sin urbanismo táctico no había salvación. Entonces, pongámonos de acuerdo y sobre todo, pongamos por encima y por delante los altos intereses de la ciudad, del departamento, del país, de la nación, de modo que no se vuelva un vaivén la posibilidad de que lo que le gusta o no le gusta, o en lo que cree o no cree un funcionario de turno, sea lo que se imponga sin ninguna línea de continuidad. Eso raya en la irresponsabilidad y en la corruptela. Muy bien. Los crecimientos son desmesurados, sobre todo porque a nivel planetario hoy, con algunas tendencias extrañas en muchas partes, la curva demográfica nos ha mostrado que en los últimos 50 años hemos crecido poblacionalmente en términos cuantitativos de manera enorme. Hoy somos casi 8.000 millones de habitantes en el planeta y hoy tenemos en números redondos 50 millones de habitantes en Colombia. Fíjense lo que es a mano izquierda la imagen de Sabaneta, nuestro municipio cercano del Valle de Aburrá, en 1980. Y mire cómo está hoy. Eso no lo había previsto nadie y eso implica una serie de exigencias para reaccionar ante esta avalancha de construcción y a esta densificación enorme del territorio, jalando recursos de todo tipo, energía, vías, agua, recolección de basuras, internet, todo lo demás. Existe también, ya a nivel macro, una cadena de innovación tecnológica en las telecomunicaciones, que es hoy uno de los focos de mayor desarrollo en ciencia, investigación, innovación, tecnología. En 1850 aparece el telégrafo, al telégrafo lo acompaña el teléfono y el radio, al teléfono y el radio en 1950 el telex, la transmisión de imágenes, la televisión, en el 70 ya vamos hablando de televisión a color, de teléfonos inalámbricos, de transmisión de datos, en el 80 hablamos de telecopias, de teleconferencias, de televisión por cable, de videotexto, obviamente dentro de la línea de actuación y el foco de los problemas que quiere resolver la técnica o tecnología del momento. ¿Quién diría? De aquel artefacto artesanal de los hermanos Wright, pasamos ya a los transbordadores espaciales reutilizables. Esto es una maravilla y esto se da en un lapso más o menos de 150 años. ¿Qué nos deparará el futuro? Por eso es necesario ampliar la mente, abrir la mente, no casarnos con lo actual, respetar lo actual, pero no casarnos con ello, porque recordemos que uno de los principios de la evolución humana es el permanente cambio, permanente cambio. Todos vimos en algún momento una serie, 60, 70, una serie muy bella llamada Los Supersónicos. Y los supersónicos lo que nos advertían era que en el tiempo íbamos a observar una serie de desarrollos que hoy se han concretado.
En 1962 se emitió el primer programa de los supersónicos y en él ya se hablaba del avión particular familiar, de los dispositivos transformables, de las antenas de comunicación, de rascacielos, de bandas transportadoras, de modelos de servicios, de modelos de negocios como los de hoy, comandos por voz, comunicación corta, lo que hoy llamamos Twitter, robots, la auxiliar de cocina robotina, los diseños de los muebles, las camas eléctricas, los cepillos de dientes eléctricos, el ascensor panorámico, el tablero digital y la conectividad con todo. Es importante, miremos este recuadro del extremo superior del derecho, fíjense en ese tablero. Estaba anticipándose en el tiempo a lo que irían a ser los tradicionales tableros de calculadoras, teléfonos móviles y, ¿por qué no?, parte del teclado computacional. Pareciera ser que hay gente que es capaz de mezclar las variables que se ven en el presente y proyectarlas en el futuro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muy bien. Esto es una imagen que yo admiro profundamente. Este es el modelo de negocio de Walt Disney de principios de los años 50, donde él de su puño y letra se imaginó cuál iba a ser la evolución natural de su negocio, comenzando con caricaturas en papel, pasando luego al radio, la televisión, las caricaturas en color. ¿Por qué no los concursos de baile y canto? ¿Por qué no los muñecos, los peluches? ¿Por qué no los hoteles? ¿Por qué no los buques o los cruceros de turismo? ¿Por qué no los parques temáticos? ¿Por qué no la entretención o entretenimiento interactivo? Todo esto se lo imaginó Walt Disney y todavía hay cosas que él planteó que no se han desarrollado. Por eso es tan importante que en esos comités de planeación, en esas instancias de planeación, nos aventuremos no solamente a especular sobre el futuro, el benchmarking que muchas veces se aplica, sino también que lo escribamos y establezcamos una hoja de ruta que no necesariamente debe ser estática, no es dinámica, va cambiando. Recuerden que esa es la evolución normal de las estrategias, que cuando cambia el sentido del objetivo se deben reacomodar y aparecen las tácticas. Las grandes empresas que hoy admiramos no nacieron en rascacielos, ni nacieron crecidas, no nacieron chiquitas y nacieron gracias a la enjundia, al pundonor y la focalización de sus gestores. Miren dónde nace Apple, dónde nace Google, dónde nace Amazon, dónde nació Harley Davidson, dónde nació Disney y dónde nació Mattel, el gran líder mundial de la juguetería. También es muy importante lo siguiente: en un mundo que se globalizó, es importante acatar una de las definiciones bellas de globalización, entender que el mundo está despierto 24 horas. Y es importante entender que aun cuando en el territorio tenemos usos horarios distintos, también tenemos costumbres distintas. Hay gente que le utiliza o que le demanda más tiempo el comer que el trabajar, o el trabajar en la tarde que en la mañana, o el madrugar, o el no madrugar, o el dormir o la entretención. Eso hace parte del multiculturalismo y entender que, por ejemplo, en un lugar como Colombia, si hoy estamos a las 8:45 de la mañana, por ejemplo, en Pekín estarían a las 8:45 de la noche. Y quiere decir que hay actividades, humanos, procesos, transacciones que obviamente reflejan la hora en cada parte del hemisferio. Dice un pensamiento muy serio: el futuro no solamente se prevé, se especula, se prepara, se prepara. Y dice Marguerite Yourcenar, aquella gran escritora francesa que estuvo vinculada a la Academia Francesa de la Lengua, autor de Memorias de Adriano, por ejemplo. Tener razón demasiado pronto es lo mismo que equivocarse. Muchas veces hay sujetos que son capaces de mirar al futuro, de entender y relacionar de manera lógica la complejidad de muchas variables y son incomprendidos por sus compañeros de viaje en el presente. Por eso hay que abrir la mente y saber escuchar.
saber tamizar. Decía Séneca, si no sabes a qué puerto te diriges, todos los vientos te serán desfavorables. Si yo sé cuál es el puerto, la dirección para llegar a ese puerto, puedo acomodar las velas. De otro modo, la catástrofe está próxima. Para Juan Jacobo Rousseau, el gran enciclopedista, el gran revolucionario, el gran intelectual, la revolución solo puede ser liderada por ingenuos, soñadores, poetas o tontos, ya que los listos son realistas, beneficiados directos del sistema actual y no tienen interés en cambiar. Esta es la pugna permanente entre cambiar y no cambiar, porque hay intereses de por medio y eso hay que saber manejarlo. Todo proceso de cambio debe comenzar con la definición de aquello que queremos conservar. Pilas, es que cambiar no es partir de cero, arrasar con lo que hay, tabula rasa. No, es entender qué de lo que hay nos sirve para el futuro y capitalizarlo. Ahí se ve la grandeza, la generalidad, la generosidad y sobre todo el pragmatismo de los grandes líderes. Para yo superarme, debo ver el camino, desear, querer, desanimarme y volverme a animar, caerme y levantarme, ser fruto de injusticias, pero también ser reivindicado, motivarme, levantarme y sobre todo, con testarudez, con obsecuencia, finalizar lo empezado, caer, levantarse, no quedarse lamentando, sino para adelante, para adelante. Y vencer, por ejemplo, a esta preconcepción. Las 5 etapas de un proyecto no podrían ser estas necesariamente. La primera, entusiasmo y euforia. La segunda, desencanto. La tercera, búsqueda del culpable. La cuarta, castigo del inocente. Y la quinta etapa, distinción para el no involucrado. Esto nos llevaría a un estatismo, a un inanimismo que sería un suicidio. Por eso también debemos saber manejar evolución y ebullición de los sentimientos, porque una cosa es el comenzar, otra cosa es el desarrollar, otra cosa es el concluir. Dicen aquellos, retomando a Séneca, que solo pueden elevarse aquellos que aprovechan el viento en contra. Y Maquiavelo, con su razonamiento absolutamente pragmático, nos dice: no hay nada más difícil y peligroso que tomar la iniciativa de un nuevo orden de cosas, porque la innovación tiene como enemigos a todos aquellos a quienes les va bien con las viejas condiciones y por defensores entusiastas a quienes les podría ir bien en las nuevas, a quienes no tienen nada que perder. Pilas, que esta es una sentencia que nos debe servir como guía cuando arrancamos los caminos de la innovación. Esta es una imagen bellísima del Renacimiento, cuando vemos que hay dos imágenes que se contrastan. Aquí hay un semicírculo y aquí adentro hay un montón de estrellas, hay un árbol y hay un sol. La teoría geocéntrica inmóvil. El sol está quieto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, símbolo de la iglesia, es el centro. Quien está sacando la cabecita es Kepler, que dice que ni el sol es el centro, ni la iglesia es el centro, y saca la cabeza al universo. Una invitación a sacar la cabeza, a no enterrarla como las avestruces y a dejar que las cosas nuevas, que las ideas novedosas pasen por nuestro cerebro sin detenerlas. Ya veremos si las aceptamos o no las aceptamos. Ya en términos gerenciales y de dirección, que es lo que nos convoca, esta es una frase contundente. Gerenciar es hacer que las cosas sucedan. Recuerden que gerenciar viene del latín gerare, que quiere decir dirigir, marcar la pauta. Y ahí es donde nosotros tenemos que aportar. Mirar hacia adelante implica que tengamos la posibilidad de jugar con herramientas como la planeación, la planeación estratégica y la prospectiva, todas parientes pero distintas. Y esto es muy importante en términos prácticos, definir cuáles son las unidades de tiempo que vamos a manejar, porque tenemos que definir para nosotros qué es corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Para la Universidad de la Sorbona en Francia, en términos de análisis políticos, se dice que el largo plazo coincide con un periodo de gobierno
mediano plazo con la mitad del periodo y corto plazo con el inmediato presente. Ahora bien, nos toca a cada uno de nosotros definir con los públicos de interés, con el entorno con el cual interactuamos, cuáles son las unidades de tiempo que nos aplican. El mes, el trimestre, el año anterior, el año actual, el año el próximo, o el registro en línea de lo que está sucediendo, hablando de nanosegundos y de picosegundos y de unidades de tiempo aún mucho más pequeñas. Hoy el desarrollo tecnológico lo que se encarga es de asegurar que lo que está sucediendo quede registrado casi que de inmediato. Ojalá, aprovechando las tecnologías, también tengamos la capacidad nosotros los humanos de aprovechar ese registro automático inmediato con decisiones rápidas. Pero parece ser que esa no es la realidad de las organizaciones, ni públicas, ni privadas, ni sociales, a lo largo y ancho del planeta hoy en día. En términos de lo estratégico, la mentalidad estratégica requiere que ante cualquier situación nos estemos interrogando alrededor del qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, por qué y para qué, y eso se vuelve como una obsesión. Ahora, no todo el mundo tiene que ser un estratega. No, ni más faltaba, ¿qué tal? No, hay gente muy buena para formular estrategias, hay gente muy buena para implementar, hay gente muy buena para hacer seguimiento. Lo que pasa es que quien debe ser estratega, quien haga la función del estratega, debe comportarse como tal. Las acciones empresariales tienen que ver con lo que se plantea estratégicamente, con el qué es el qué, con el cómo, que es el planeamiento organizacional, y el planteamiento psicosociológico, que es importante, es cómo vamos a vincular a los humanos y a motivarlos para que hagan lo que queremos hacer. En el mundo empresarial hay tres tipos genéricos de acciones o de actividades. Refuerzo, meterle más recursos a lo que hoy estoy haciendo. Redespliegue, hacer un pare, un detente y replantear la forma como lo estoy haciendo. Y la acción política es hacer el lobby ante aquellas instancias de poder y de decisión que pueden favorecer o facilitar mi quehacer empresarial. En términos de estos medios de estratégicos para sobrevivir, el refuerzo, el redespliegue y la acción política. Las políticas y los factores tienen que ver con el tipo de producto o servicio, el mercado, la tecnología, la competencia, el capital y obviamente el recurso humano. Esa acción empresarial está acompañada de la conjugación de miles de infinitivos. Recuerden que el verbo se hizo carne, no el adjetivo ni el sustantivo. El infinitivo es el que implica la acción, el dinamismo. Para poder mirar el futuro, uno debe tener cierta claridad de quién soy, cómo es mi realidad actual, quiénes somos, qué hacemos, qué queremos hacer, para qué queremos hacerlo, qué podemos hacer y qué recursos tenemos. Obviamente hay que tirar a obispo para llegar a sacristán, pero yo no me puedo colocar objetivos que sean inalcanzables, porque eso recalienta la organización y eso frustra al recurso humano. Esto es una cosa que a ratos es difícil de reconocer. Aquella persona, aquella organización donde prima el culto a la experiencia y o la tradición, la forma tradicional de hacer las cosas, no es un buen candidato para ser un buen innovador. El innovador debe tener capacidades de desarraigo, de volver a empezar, de respetar lo que sirve, pero no casarse con lo que hay. Muy bien, queremos saber en un periodo de tiempo cuál será nuestro futuro, dónde queremos estar, qué cosas deberían estar hechas en ese periodo de tiempo y cuáles objetivos deberían estar cumplidos. Entre el presente y el futuro hay un gran camino, la estrategia, el cómo, los cómo. Y esas estrategias lo que nos permiten es determinar los recursos usualmente finitos, cómo los voy a emplear de manera eficaz, de manera eficiente para lograr los resultados.
Para eso entonces tenemos que tener políticas claras, objetivos claros, estrategia clara y hacerle seguimiento permanente a la estrategia, porque si hay algún tipo de desvío, hay que generar remedios que se llaman elementos tácticos para volver a realinear la estrategia y volver a orientarnos en el objetivo. Estos conceptos de estrategia son los que nos sirven y nos ayudan para sacar adelante lo que es el rescate de una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva es aquel factor que me distingue, es aquel factor que yo tengo y los demás no, y es aquel factor por el cual a mí me seleccionan. Para eso hay que planificar la acción. Para no ir a ninguna parte, cualquier camino es bueno. Si vas en sentido contrario, pues por lo menos no corras para que no te desvíes mucho. Más vale hacer mal lo que se debe hacer que hacer bien lo que no se debe hacer. Y sin rumbo, sin foco, sin dirección, todos los vientos son contrarios. La planificación estratégica nos lleva a reflexiones como: si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y ser mejores, esa es la condición para que seas un verdadero líder. Eso dice el señor Jack Welch, uno de los dirigentes más importantes y reconocidos del mundo occidental. Hay diferentes perfiles o tipos de gerente: el organizador, el estratega, el líder, el controlador y el administrador. Aun cuando hay una lista que sobresale, los demás también hacen parte del componente o del equipaje que todo gerente debe tener. El señor Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial hablaba de cómo administrar el tiempo y los recursos para lograr los objetivos. Y él distinguía entre lo urgente y lo no urgente, entre lo importante y lo no importante. Si hay algo urgente e importante, hay que hacerlo. Si hay algo urgente y no importante, pues deléguelo. Si no es urgente y es importante, programe su actividad. Y si no es urgente y no es importante, pues elimínelo y no se distraiga en cosas que no son. Es importantísimo entender que todos estamos trabajando en las organizaciones para hacer nuestro aporte, darle nuestro plus. A eso se llama aportar valor. Y hay diferentes tipos de niveles con relación a cómo aportar valor. El nivel 1: hacer las cosas mal y o dañar lo bueno, está destruyendo valor. Nivel 1: hacer las cosas bien y a veces mal, es manejar la incertidumbre, no sabe usted con qué contar. El nivel 2: establecer definiciones. Nivel 3: si usted tiene definiciones, agrega seguimiento y agrega medición. El nivel 4 capitaliza el nivel 3 y hace análisis de los indicadores. Y el nivel 5, a través de modelos estadísticos, modelos estocásticos, usted hace predicciones. La disciplina es un atributo principal de la planeación y el mundo organizacional. Uno debe tener equipos, grupos de trabajo compuestos por gente disciplinada, que tengan pensamiento disciplinada y que realicen acciones disciplinadas. No que sean tiesos, no que sean ultra requete conservaduristas, no, pero que sean organizados, que sean metódicos, metódicos para que las cosas funcionen. La carrera es contra la competencia. Entre las empresas, sobre todo de tecnología, esto es muy dramático. Un nuevo producto en promedio se demora 3 meses en sacarlo, un nuevo esquema comercial, un año en montarlo, y volver un grupo de trabajo, un equipo de humano idóneo, se demora más o menos 7 años. Imagínense, pues entonces, usted entonces puede copiar un producto, puede medio copiar un esquema comercial, o se tiene que robar la gente de la competencia, porque mientras la forma, fíjese todo lo que se demora. Miren, por ejemplo, el tiempo que se demoran diferentes organizaciones de punta en llegar a muchos millones de usuarios. ChatGPT se demoró en el 2002, en el 2022, 5 días para 1 millón de usuarios. Instagram, 2 meses y medio. Spotify, 5 meses. Dropbox, 7 meses. Facebook, 10 meses. Netflix, 3,5 años.
Y la carrera es corriendo, la pelea es peleando. Cada vez más usted quiere que su producto rápidamente sea recogido, acogido con el beneplácito de los consumidores. Hoy hablamos de ecodesarrollo, cuando hablamos de empresas socialmente justa, económicamente viable y ambientalmente sostenibles. Recordemos y seamos humildes. Las ventajas competitivas todas son temporales. Algunas son efímeras, unas duran un poquito más que otras, son estructurales cuando tengo las condiciones o funcionales cuando soy capaz de adquirirlas. La relación entre productos y mercado hace que la planeación estratégica lleve a tener diferentes tipos de etapas. Defina una misión, una visión, metas, objetivos, identifique problemas, genere alternativas de decisión y establezca planes de acción. Eso lleva a un modelo de planeación estratégica. Y ese modelo de planeación estratégica, pues finalmente nos lleva a que tengamos una forma de dirigir la organización. Y hoy se habla de cuadros de mando integrales o de balance scorecard. Fíjense qué sencillez de tablero de control de un carro. Poquitos indicadores, pero los principales para que usted no pierda el tiempo, no se distraiga y de pronto no se vaya a accidentar. Esto es importantísimo en el mundo organizacional. Son tantos los factores internos y externos que hay que atender que usted como director debe ser responsable. Acordémonos de la primera imagen, los pilotos que están mirando para la foto y no se dan cuenta que viene la otra avioneta que se va a chocar. Una invitación a que ejercitemos el ejercicio de la planeación, de la planificación, de la planeación estratégica y de la prospectiva. Esta cultura, esta estrategia de gerencia, esta manera de direccionar organizaciones públicas, privadas y sociales, minimizan los impactos de la improvisación y sobre todo nos hace entender que no estamos solos y que en el camino podemos encontrar inconvenientes. Muchas gracias.